crecimiento, es que uno de los cambios más importantes de los últimos 50 años ha sido cuál era la base del crecimiento económico de los países. Y habíamos pasado de una base de crecimiento en el cual uno invertía en lo que es infraestructura física, en educación y esas cosas, a una cuestión en que todo el crecimiento económico de largo plazo está muy determinado por la cuestión de la capacidad de innovación y adaptación tecnológica de la población, de nuevas tecnologías, que es el crecimiento de la economía del conocimiento. ¿Y qué implica esto? Que ahora nos damos cuenta que muchos de los problemas que recién están siendo empezados a atacar en nuestro país, que es el problema de la nutrición temprana y la malnutrición, eran fundamentales para el crecimiento económico de largo plazo de los países. La doctora María Soledad se refería ayer a este programa que tiene en Chile, que se llama Chile Crece Contigo, que es uno de los programas de punta a nivel mundial sobre por qué es tan importante enfatizar a nivel de la infancia no solamente la parte nutricional alimentaria, sino la parte de estimulación que permite el desarrollo del potencial cognitivo de la población y que tiene que hacer con el crecimiento económico de largo plazo. Entonces le digo, tenemos un desafío más allá de salud, que es todos esos programas cuestan, buena parte de los países desarrollados los tienen, y nosotros todavía no tenemos estos sistemas de protección social, aún para las cosas más básicas, que son fundamentales para el crecimiento económico de largo plazo. Esto es lo que estamos gastando nosotros en América Latina, y ayer me decía la broma que cuando yo hablaba de nosotros, hablaba de América Latina, pero la imagen de Perú es bastante similar. Este es el gasto el primer gasto es el gasto del gobierno central, hay un parte del gobierno local y hay otro gasto de la seguridad social. Esto es lo que estaba alrededor del 3.2% del Producto Interno Bruto, que era la mitad del 6% que habíamos observado en otros países. Y le decía que la gran preocupación que tenemos es con este gran componente que es el gasto de bolsillo y el gasto en sistemas de seguros de salud. Una información de ustedes, no está Brasil aquí, pero por ejemplo Brasil se mueve en su sistema de salud hacia la cobertura universal con el SUS. Pero Brasil es el país, así como Estados Unidos tiene 40 millones de personas sin aseguramiento, Brasil es el país de la región con el mayor número de gente con seguros privados y medicina prepagada. Alrededor de 40 millones de gente en Brasil están con seguros privados y esquema de medicina prepagado que están en esta parte del sistema, no están en la parte social de aseguramiento público, y eso crea un proceso de diferenciación también en el caso de Brasil que afecta lo que es la igualdad del sistema único de salud. ¿Qué sabemos para financiar el sistema? Estas son las posibles fuentes que tenemos a nivel mundial, y esta es la clasificación que utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas o que utiliza el MEF o el Fondo Monetario Internacional, y son básicamente impuestos, contribuciones sociales, grants y otras fuentes de ingreso. Y en realidad, insisto en esta parte porque toda la discusión de financiamiento del acceso universal o financiamiento del sistema de salud se va a dar en impuestos y contribuciones. No tenemos experiencias de otros países en los cuales, o por lo menos los grants y otras fuentes de ingreso, como son ingreso al exterior, son fuentes sostenibles de crear sistemas de cobertura, de protección de cobertura universal. 5 minutos. Ayer presentó Oscar este problema con otra gráfica, Oscar Cetrangolo, que este es el gasto de recaudación en la Unión Europea, Estados Unidos, y aquí estamos en América Latina. La carga de la seguridad social es mucho más pequeña de lo que observamos en estos países, y las cargas tributarias de los otros países también estamos muy por debajo del resto de países que han logrado sistemas de salud de cobertura universal o que están creciendo mucho más que nosotros. Y aquí están lo que él enfatizaba, y es el ingreso fiscal total, la importancia de lo que son las contribuciones sociales, y una de las cosas que estaba discutiendo Midori en su presentación es cómo trabajamos con impuestos específicos a bienes y servicios. Una cosa que no hemos tocado y que mencionó ayer Oscar es que en América Latina y en Perú en particular estamos muy por debajo en lo que es los impuestos directos para financiar los programas sociales. Y esto en realidad es el programa de cualquiera vez que nosotros queremos tocar esto, es una revolución.
porque esto es afectar al grupo de más altos ingresos del país, que son los que pueden hacer este tipo de contribuciones, y entonces uno prefiere estar recaudando de otras fuentes que tocar esta fuente de ingresos por cuestiones de economía política, no tanto por cuestión de fiscal. Cuando uno abre este tipo de ingresos y dice cuáles son la clasificación de los ingresos, solamente quiero mencionar, estos son a las utilidades y a las ganancias que no lo estamos utilizando, a las planillas y fuerza de trabajo, que lo tenemos muy bajo, a la propiedad, que lo tenemos muy bajo, y a los bienes y servicios. Y aquí quizás una de las experiencias que podrían revisar es la experiencia de Brasil. Cuando Brasil hace su reforma del sistema único de salud y elimina el sistema contributivo, o sea, elimina lo que son las contribuciones al Fondo de Seguridad Social, y no lo hace por una reforma del sistema de salud, sino lo hace por una reforma fiscal. Y en el marco de esta reforma fiscal, lo que se elimina es, lo que se plantea es eliminar todos estos impuestos a la mano de obra que distorsionan los mercados laborales, y por lo tanto se elimina lo que son las contribuciones a seguridad social para salud, y hay que crear un impuesto que reemplace la generación de ingresos de las contribuciones. En la discusión se plantea lo que es el impuesto a las transacciones financieras, que se llaman los impuestos a los cheques, y con ese tipo de impuestos se empieza a financiar las pérdidas de ingresos que habían tenido de desaparecer la seguridad social y pasar a crear el sistema único de salud. En términos fiscales, el efecto fue neutro, en el sentido de que no se recaudó más, se hizo solamente una sustitución de recaudación de contribuciones a impuestos transitorios, que era el impuesto a cheque como un impuesto transitorio a las transacciones financieras. Esto también es importante mencionar con una cuestión que dijo Midori con la sostenibilidad de esta fuente de impuestos específicos. Y ahí se hizo una enmienda constitucional para poder incluir este impuesto, pero esa enmienda tiene una temporalidad que se vencía el año pasado y tenía que buscarse cuál es la fuente alternativa de financiamiento, porque se elimina el impuesto al cheque y hay que pasar a financiarlo con impuestos regulares. El tema que les dejo como preocupación es que teníamos el comercio de transacciones internacionales empieza a ser una fuente que utilizamos, que cada vez es menos posible utilizar por la cuestión de competitividad y globalización. Y hay un trabajo reciente que acaba de sacar el Fondo Monetario Internacional sobre cuáles son las perspectivas fiscales en un mundo globalizado, en lo cual nos dice los países desarrollados están teniendo problemas para recaudar impuestos a las utilidades y las rentas por la movilidad del capital, y están teniendo dificultades para recaudar más del comercio internacional por la cuestión de globalización. Hay 1000 formas de hacer esta cuestión de evasión fiscal o elusión fiscal, que nos dicen que tenemos menos instrumentos de recaudación. El problema es que los países desarrollados lo tienen con un nivel de recaudación de cerca del 30%, nosotros tenemos con un nivel de recaudación, lo vamos a empezar a tener con un nivel de recaudación de alrededor del 15%. ¿Cuáles son los otros cambios importantes que tenemos en la parte de contribuciones sociales? El cambio más importante que hemos tenido, que no ha sido un cambio estructural, que es el cambio en el caso de Chile, que se elimina todo lo que son las contribuciones tripartitas y la contribución pasa a ser básicamente la contribución del empleado. El empleado es el que recibe lo que es la carga del sistema de contribuciones, y es una cuestión de simplificación tributaria, no tiene nada que hacer desde el punto de vista fiscal. Entonces, y el otro cambio importante que ha habido también, que mencionaban ayer, es el caso de España. España, antes de su reforma, tenía un sistema basado en contribuciones. Cuando hace la reforma pasa a un financiamiento de su sistema de cobertura universal basado en impuestos generales, y pasa hacia la cobertura. Entonces, tenemos desde el punto de vista fiscal pocos elementos, pero tenemos que avanzar en incrementar lo que es la recaudación desde el punto de vista de impuestos directos. La parte de impuestos indirectos, hay un margen para poder alcanzar más, pero tenemos que llevar esta agenda fuera del sector salud para poder ampliar el techo fiscal. El segundo elemento es, que también se mencionó ayer y lo mencionó Midori, es cómo hacer con la evasión fiscal. Y ahí también los planteamientos que hicimos en varios países es cómo utilizar los fondos de reducción de la evasión fiscal para financiar que es el gasto social. No solamente salud, sino también educación o lo que se necesite para
para hacer este financiamiento. Y los datos que nos presentó ayer Oscar, este es el ingreso corriente y nos presentó estos datos de evasión tributaria, el impuesto a la renta y el valor agregado. Y en varios de nuestros países no tenemos aquí la evasión a la contribución social, a las contribuciones a la seguridad social, pero en varios estimados que hemos visto para otros países el nivel de evasión de la seguridad social estaba alrededor del 50% de las contribuciones. Entonces, simplemente evadiendo o eliminando lo que es la evasión fiscal, incluyendo la evasión de la contribución a la seguridad social, uno podría hacer incrementos importantes, y estamos hablando de 1%, 1.5% del Producto Interno Bruto, que uno podría utilizar para lo que es el financiamiento de la expansión de cobertura de los sistemas de salud. Finalmente paso a esta parte, que es dónde estamos en términos de gasto en salud, los distintos países en relación a Canadá, que es el país que ha conseguido cobertura universal. Este es el problema de América Latina. Y les digo, estamos empezando el camino hacia lo que es la cobertura universal, que nos va a costar algunos tiempos y algunas luchas fiscales. Y esto es donde estamos ahorita en términos de cuánto estamos recolectando de contribuciones, cuánto estamos recolectando de impuestos, y podemos ir por cualquier lado, pero tenemos que expandir hacia el otro sistema. Si me das un minuto para plantearles el problema, que les plantea que es el problema más serio que tenemos. Ayer lo planteó doctor Fernández, y este es un cuadro que parece complicado, pero es bien simple. Y solamente tiene dos elementos básicos que nos revelan cuál es el problema del financiamiento del sistema de salud en el proceso del ciclo de vida. Ayer presentaron, los datos que presentó para Uruguay es cómo gastamos en salud a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Y lo que sabemos de toda la evidencia empírica internacional es que la forma de una J. O sea, uno empieza alto al comienzo de la vida y se va gastando más al final de la vida o cuando acaba la vida, aunque no sea uno mayor, pero casi siempre la mayoría de gente se muere cuando es mayor. Entonces y este es el gasto en salud a lo largo de todo el periodo de la vida. Y este es el gasto de consumo que lo decimos, supongamos que consumimos todo a lo largo de la vida. Y entonces el gasto total que tendríamos para satisfacer nuestras necesidades tiene esta forma de azul. ¿Ok? Es el gasto de consumo durante la infancia, que incluye el gasto de consumo más el gasto médico. Nos enfermamos menos cuando cuando éramos jóvenes y fuertes, y nos empezamos a enfermar un poco más cuando somos mayores. ¿Cuál es el problema del financiamiento? Y esto no tiene que hacer con la primera cuestión, o esto es fiscal o es un problema económico. El problema principal del financiamiento de salud y de pensiones no es tanto estas fallas de mercado en la compra y venta de servicios, sino es que como sociedad o como individuos, nosotros generamos ingresos una vez que entramos al mercado laboral. Y durante ese periodo de ingresos tenemos que utilizar esos ingresos para financiar el consumo de nuestros hijos, que es todo este consumo de aquí, o tenemos que utilizar estos ingresos para financiar nuestro consumo en la vejez, que son las pensiones, y para financiar nuestros gastos en salud durante la vejez. Y lamentablemente creo que todos tenemos experiencias que nuestros padres no ahorraron suficiente para hacer frente a sus necesidades de consumo y sus necesidades de consumo común y sus necesidades de gasto en salud. Y entonces el problema no es un problema solamente, es un problema estructural de que como sociedades estamos fallando en ahorrar lo suficiente para hacer frente a las prestaciones futuras, a las necesidades futuras de consumo y salud. ¿Y cómo se refleja esto? En que ahora nosotros tenemos que hacer transferencias intergeneracionales, tenemos que ayudar a nuestros padres a pagar sus niveles de gasto de consumo o a pagar su nivel de enfermedad porque nuestros padres no ahorraron suficiente. Y nosotros no sabemos si estamos ahorrando suficiente para hacer frente a nuestras necesidades futuras de consumo y de salud. Entonces, ese es el problema fundamental. Ahora, ¿cómo han resuelto los países desarrollados este problema? Es a través de financiar su sistema de salud de carácter obligatorio. Uno se obliga a ahorrar para pensiones y para salud, y en realidad cuando uno dice vamos a tributar y contribuir, vamos a poner la carga tributaria en este grupo de gente, para hacer transferencias, para financiar a nuestros dependientes menores y para poder financiar
los programas sociales que están atendiendo a la población adulta mayor, que son deficitarios en general. Y la mayoría de países de esa forma lo estamos haciendo. Parte de nuestras contribuciones no van a financiar nuestra contribución, nuestro consumo de salud ahora, sino van a financiar el consumo de la gente que está en situaciones de gravedad. Y ese es el problema principal que tenemos en esta cuestión de financiamiento, tanto de pensiones como de salud, y es que no ahorramos lo suficiente para hacer frente a las necesidades futuras generacionales de gastos en salud que nos enfrentan cuando tenemos eventos catastróficos o cuando llegamos a esto. Entonces, este es un problema estructural, no del país, es de toda la sociedad, y que está mucho más agudizado con lo que es el incremento de la esperanza de vida, que no lo teníamos previsto, y que va a implicar que necesitamos más dinero para vivir más años y para gastar más salud para poder disfrutar los mejoramientos en calidad de vida que necesitamos conforme vamos envejeciendo. Y el problema central que nos desafía es, para América Latina, es que esta es la población en la cual se basa lo que es el financiamiento de cuánto se consume este 8% y cuánto consume este 31%. ¿Ok? O sea, lo que se produce en la economía está producido por la gente que está en el mercado laboral, y esta es una simplificación, pero la idea es que es sobre eso que ponemos la carga tributaria de contribuciones e impuestos para financiar la falta de ahorro de este grupo y la necesidad de este grupo menor de edad. No tenemos problema porque seguimos aumentando aquí a esta cantidad. Y ayer el ministro se refería a esta ventana demográfica, el bono demográfico que nos da la salud. Pero el problema tenemos que nuestros días están avanzando muy rápidamente este envejecimiento, y América Latina, el desafío que tiene es que estos países ya han avanzado y están en estos cambios en estructura. Esta es la población entre 15 y 49 años de edad por cada persona mayor a 60 años. En los países desarrollados el problema que tienen con el sistema de salud es que tienen muy poca gente en este grupo de edad para financiar a la gente mayor. En América Latina tenemos la ventaja que estamos aquí, que es el bono demográfico, pero rápidamente vamos a pasar el año 2050 a tener solamente 2.5 personas por cada persona retirada, y eso implica que si no hacemos las provisiones ahora en arquitectura social para diseñar sistemas de salud y protección social para financiar necesidades, o lo hace el gobierno o hacemos dos cosas. Afectamos nosotros nuestro consumo presente haciendo transferencias a nuestra futura generación, a nuestros padres, y al hacer eso afectamos la tasa de ahorro y de consumo de la generación presente y afecta el desarrollo económico de largo plazo. Entonces, básicamente son las tres ideas que quería reforzar nuevamente, que son, ya sabemos que solamente se financia de esa manera, necesitamos hacer una alianza mucho más amplia para ampliar el espacio fiscal. De cualquier forma, tenemos problemas hacia adelante por este proceso de envejecimiento y transición demográfica que implica que estos gastos en salud van a tener que seguir creciendo porque estamos incrementando la población mayor a 60 años, que es la que más consume, y hay cambios tecnológicos y hay mejoras en la calidad que pueden obtenerse gastando mucho más en salud. Gracias.